Aromáticos, ahora sí. Ok. Primero tenemos que definir cuándo estamos hablando de un compuesto aromático. Y para eso hay algunas reglas o algunas propiedades que tiene que tener un compuesto para que sea considerado aromático. Lo primero es que tiene que ser cíclico. Es decir, bueno, compuestos aromáticos tienen que ser ciclos, tienen que ser anillos. Tienen que tener enlaces dobles conjugados, es decir, estar alternados. Enlace doble, enlace sencillo, enlace doble, enlace sencillo, etc. Tiene que tener una estructura tridimensional plana, que eso no lo vamos a ver simplemente con dibujar la estructura. Eso ya se conoce mediante otras técnicas. Y lo último, y tal vez lo más importante en lo que tenemos que enfocarnos, es la regla de Huckel. ¿Qué nos dice la regla de Huckel? Nosotros tenemos que ver cuántos electrones pi tiene ese sistema cíclico aromático, y si ese número de electrones pi es un múltiplo de 4n más 2, o más bien, cumple con la regla de 4n más 2, donde n es cualquier número entero, entonces la regla nos dice que ese sería un compuesto aromático. Si más bien el número de electrones pi cumple con la regla de 4n, entonces eso es un compuesto que se conoce como antiaromático, que por decirlo así, cumple con las otras características de los sistemas aromáticos, pero no es un sistema aromático. Es decir, no tiene el comportamiento de los sistemas aromáticos, la estabilidad de los sistemas aromáticos. Entonces, más bien se considera antiaromático. Entonces, por ejemplo, en el ciclobutadieno, ¿cuántos electrones pi tenemos? Tenemos 2 electrones en este doble enlace y otros 2 electrones en el otro doble enlace. Recordemos que el primer enlace siempre es un enlace sigma. Cualquier enlace adicional es un enlace pi. Y 2 electrones por cada enlace. Entonces, acá tenemos 2 electrones y otros 2, 4 electrones. ¿Dónde están los otros dos? 2 y 2. 2 electrones por cada enlace doble. Pero no es solo uno. Ah, pero ya sea No, signo o pi. no. Cada enlace se compone de 2 electrones. Entonces, un enlace sigma tiene 2 electrones. Un enlace pi tiene 2 electrones. ¿Recuerda? Cada línea que conforma un enlace son 2 electrones. Muy bien. Entonces, 4 electrones cumple con la regla de 4 o de 4n. Donde n es un número entero. 1, 2, 3, etc. A ver. 4n. Esto cumple con la regla de 4n, es 4 por 1. Entonces, el ciclobutadieno es antiaromático. Vamos a ver, este de acá, el ciclo de 6. Tenemos 2 electrones, 4 y 6. Esto es lo mismo que decir 4 por 1 más 2. Entonces, cumple con la regla de Huckel. Este es un compuesto aromático. Este es el benceno que nosotros conocemos. El ciclooctatetraeno con 4 enlaces. Entonces, tiene un total de 8 electrones en pi, que es lo mismo que decir 4 por 2. Entonces, es antiaromático. Ahora, hay unos casos particulares de ciclos donde tenemos cargas
Por ejemplo, en el ciclopentadieno, si tenemos una carga negativa, esa carga negativa también forma parte del sistema, del sistema conjugado. Entonces también son electrones que pueden participar o son electrones pi. Entonces tenemos dos electrones y estos dos electrones de la carga. En total, 6 electrones. Este es un compuesto aromático. Y finalmente, bueno, el ciclo de 7 con una carga positiva. Es importante que cuando tenemos ciclos impares, tenemos que analizarlo cuando tienen cargas. ¿Por qué? Porque esas cargas permiten que haya resonancia. Y una cualidad de los sistemas aromáticos es la conjugación, o sea, que haya resonancia a lo largo de todo el sistema, de todo el anillo. Si aquí no hubiera carga, entonces tenemos dos enlaces simples adyacentes, ya se pierde esta conjugación. Como tenemos carga, entonces existe esa resonancia y por lo tanto sí hay conjugación. Entonces pasamos a contar la cantidad de electrones en pi. Tenemos 2, 4, 6 y acá la carga positiva no me aporta electrones, entonces 6 electrones en pi, aromático. Otro ejemplo que no está acá. Un ciclo de 5 y en el otro carbono una carga más bien positiva. ¿Será aromático o antiaromático? ¿Y por qué? Antiaromático, porque la carga positiva no aporta electrones, no sé. Ajá, va muy bien. Y entonces, Entonces se ve como 4N. tiene solamente 4 electrones en pi. Cumple con la regla de 4N, antiaromático. Muy bien. Lo que les decía, nombres comunes de compuestos aromáticos. El nombre feo de escuchar esto, tienen que aprendérselos. Pero bueno, no es tan complicado. El benceno, ya lo conocemos. El ciclo de 6. El tolueno, cuando tenemos un sustituyente metilo, este también es bastante conocido y de hecho es un componente importante de lo que se conoce como Ziner, como el disolvente de pinturas. Sileno es un dimetil benceno o un metil tolueno, es decir, un anillo con dos grupos metilos. Y vean que acá viene como que el enlace está desde el centro del ciclo. Eso no es así. Eso significa que ese segundo metilo puede estar pegado en este carbono, en este o en este otro. ¿Y por qué en los otros dos no? También, pero son los mismos que estos dos. Entonces, lo que nos dice es que el sileno es cualquier combinación de dos metilos unidos a un anillo de benceno. El indeno, este sí no es tan importante, este no tienen que aprendérselo. El naftaleno, ¿han escuchado hablar del naftaleno que se utiliza, bueno, que tiene un olor bastante fuerte, se utiliza, por ejemplo, muy similar al alcanfor, también como para eliminar malos olores o para, por ejemplo, ahuyentar polillas. Este es el naftaleno, dos anillos
de benceno unidos. ¿Es lo que traen los zapatos, profe? No, unas bolsitas que traen los zapatos, eso es sílica, que lo que Ah, hace es absorber humedad. a mí siempre me dijeron que era para que no se acercaran las cucarachas. Qué mal, profe. Sí, a mí también me decían eso, pero ya cuando uno empieza a conocer de química y uno lee la bolsita y lo que dice es sílica gel, no, eso no ahuyenta las cucarachas. Puede ser que tal vez tenga ahí alguna otra cosilla, como algún repelente, pero su función principal es absorber humedad. El bifenilo son dos anillos de benceno también, pero unidos por un enlace. Acá tenemos un enlace que une los dos anillos. En el naftaleno comparten un lado del ciclo. De hecho, bueno, más bien acá el naftaleno forma parte de una secuencia, de una serie de compuestos, donde uno se lo aprende fácilmente así. Naftaleno, 2, antraceno, 3 anillos unidos que comparten enlace, y fenantreno también 3, pero uno está torcido. Hay uno desviado. El antraceno son 3 anillos de 6 lineales, y el fenantreno hay uno que se desvía. Entonces, vamos a ver, el antraceno tendría el otro anillo pegado de este lado. El fenantreno, más bien en el enlace de arriba, este de acá. Esa es la diferencia entre ambos. Ok, entonces, estos se los aprenden. Solo el indeno les doy chance de que no. Más con nombres comunes de compuestos aromáticos. Ahora, más bien con otro tipo de sustituyentes. Bueno, ya hemos visto el tolueno, cuando hay de sustitución un metilo. Dígame, María Ángel. Profe, yo sé que de verdad ya vamos avanzados, pero no entendí del todo cómo funciona la regla de Huckel con cargas negativas. Ok. Cuando tenemos una carga, digámoslo así, esa carga forma parte del sistema aromático. Bueno, o más bien del sistema conjugado, porque nos permite tener resonancia de los enlaces dobles. Eso significa que a la hora de yo contar los electrones, si yo tengo una carga negativa, esa carga negativa son 2 electrones adicionales en el carbono. Entonces, yo tengo que tomarlos en cuenta a la hora de sumar los electrones que están en pi. Entonces, si yo veo nada más los dobles enlaces, yo aquí cuento 2 electrones y otros 2 son 4. Pero tengo que tomar en cuenta también los electrones de la carga negativa. Entonces, en total, tengo 6 electrones. Con la carga positiva más bien es una ausencia de electrones. Entonces, igual, esa carga me permite tener un espacio para que haya resonancia, para que los dobles enlaces se muevan a lo largo de todo el anillo, pero en total, los electrones que se están moviendo por resonancia, aquí siguen siendo 6 electrones. Entonces, ambos sistemas son aromáticos. Y de hecho, bueno, podemos adelantarnos un poquito, ahora nos devolvemos a esto. También a nomenclatura. Ok. Cuando tenemos... perdón. Es que estaba comiendo maní y ya vi que no es buena idea comer maní y hablar. Ok. En los heterociclos, nosotros podemos tener sistemas aromáticos con átomos diferentes de carbono.
Entonces, bueno, por ejemplo, acá el nitrógeno tiene un doble enlace y tiene un par de electrones. Eso quiere decir que ese par de electrones está hacia afuera del anillo. No forma parte de la conjugación que se da entre todos los electrones en pi. Acá son dos nitrógenos y pasa exactamente lo mismo. Pero veamos los ejemplos de la derecha. El pirrol es un anillo de 5 que tiene un nitrógeno. Entonces, vean que el nitrógeno no tiene aquí dobles enlaces. Entonces, uno pensaría, bueno, el nitrógeno no forma parte de la conjugación, por lo tanto, no es un sistema que pueda ser aromático. Sin embargo, esos dos electrones están libres en un orbital p. Y eso es importante, porque entonces está formando parte del mismo sistema de conjugación que hay con los dobles enlaces. Entonces, en este caso, el pirrol tiene dos enlaces, dos electrones pi, 4 electrones pi, y aquí los dos electrones del nitrógeno también forman parte del sistema pi. Entonces, en total tenemos 6 electrones. El pirrol es aromático. ¿Qué sucede con el imidazol, que es el que está abajo? Vemos que tenemos un nitrógeno sin dobles enlaces. Entonces, esos dos electrones libres, esos dos electrones no enlazantes, forman parte de un sistema P. Están en un orbital P. Forman parte del sistema pi. Pero los otros dos electrones del otro nitrógeno, ese nitrógeno ya tiene doble enlace, ya está participando del sistema aromático, entonces esos dos electrones quedan hacia afuera. Al final, ¿cuántos electrones en pi tiene el imidazol? 2 de este doble enlace, 2 de este doble enlace y los 2 de este nitrógeno que no tiene doble enlace. Al final también tiene 6 electrones, cumple con la regla de 4n más 2. ¿De acuerdo? Entonces, es buscar aquellos electrones que pueden formar parte de un sistema de conjugación, de un sistema de resonancia, y por lo tanto esos electrones se cuentan como electrones en pi. ¿Quedó un poco más claro? Sí, profe, gracias. Perfecto, con gusto. Y entonces nos devolvemos. Ok, ya hemos visto estos. Otros nombres comunes de compuestos aromáticos. El tolueno, bueno, ya lo conocemos. El fenol, cuando es un benceno con un alcohol, a este se le conoce como fenol. Anilina, cuando es una amina. Acetofenona. Este está un poco más complicado, pero recuerdo que muchos pusieron el ácido acético en el portafolio. ¿Qué es el ácido acético? Un ácido con 2 carbonos. Entonces, el aceto, lo que me está queriendo decir es la presencia de esos 2 carbonos. El fen, la parte del fen, me indica el anillo. Y ona, como recordarán del portafolio, la terminación ona es para cetonas. Entonces, el acetofenona es el nombre común para esta estructura, donde tenemos una acetona en una cadena lateral de 2 carbonos que está unido al anillo aromático. Vean que ese mismo fen, para representar el anillo aromático, lo vemos en el fenol. Y la terminación ol para el alcohol. Benzaldehído
acá el benzal, el benz más bien, lo que nos indica es el anillo aromático y un carbono adicional. Es decir, es como tener el tolueno. Y luego el aldehído, entonces el oxígeno como aldehído ahí en ese carbono. El ácido benzoico, vean que otra vez tenemos el benz para indicar carbono y anillo aromático, y ácido terminación oico para indicar que hay un ácido carboxílico. El sileno, recordemos que el sileno también estaba en la diapositiva anterior, que eran 2 metilos. En este caso tiene adelante la palabra orto, ortosileno, lo que nos indica es que está en la posición 1, 2, esos 2 metilos. Ya lo vamos a ver. Adelante. El estireno es un sustituyente de doble enlace de carbonos. Si han escuchado o si conocen, el poliestireno es un polímero que se forma a partir de estireno. Entonces tenemos muchas moléculas de estireno que se van enlazando unas con otras para formar una sola cadena larga. Eso es el poliestireno. ¿Cómo se produce el poliestireno? Necesitamos tener el estireno y hacer una reacción donde el estireno se una consigo mismo. Entonces, otros nombres comunes que, spoiler, se los tienen que aprender de memoria. ¿A alguien no le gustó que dijera que tenía que aprenderse eso de memoria y se salió? Ok, ahora sí, veamos la nomenclatura de compuestos aromáticos. La nomenclatura que no tenemos que aprendernos de memoria, sino que es seguir unas reglas como todo lo que hemos estado viendo de orgánica. Si hay solo un sustituyente, entonces no tenemos que indicar la posición, porque ya sabemos que ese sustituyente va a estar siempre en la posición 1. Y solamente nombramos el sustituyente como se nombra normalmente, y al final, si es un anillo de 6, entonces le ponemos la palabra benceno. Este anillo aromático de 6 carbonos va a tener de nombre base benceno. Entonces, el benceno con un bromo, bromobenceno. El benceno con un nitro, nitrobenceno. Bueno, este grupo no lo hemos visto, pero se los presento. El grupo nitro es un NO2. Si han escuchado hablar del trinitrotolueno, es porque tiene 3 grupos nitros unidos a un tolueno. Una cadena de carbonos también, en este caso de 3 carbonos, es un propil, propilbenceno. Ahora, si más bien necesitamos utilizar el aromático como un sustituyente, entonces vean que solamente el anillo aromático, a eso se le conoce como grupo fenilo. Por eso, en los nombres anteriores, teníamos de nombre común fenol, por ser el grupo fenilo con un alcohol. O acetofenona, el grupo fenino con una acetona. Ahora, perdón. Ahora, si el sustituyente más bien es, por decirlo así, el tolueno, donde tenemos un carbono adicional, entonces a ese sustituyente completo se le conoce como bencilo. Es como un poco contraproducente, porque si uno dice bencilo, uno espera que sea más bien el benceno, que sea la estructura del benceno, pero no. Fenilo es la estructura del benceno y bencilo es la estructura como sustituyente del tolueno. Por eso es que es como un poco chocante que benceno debería ir con bencilo, pero no es así.
benceno es fenilo y tolueno como sustituyente, bencilo. Con aromáticos aplicamos la misma regla que de longitud de la cadena más grande. Entonces, si la cadena lateral es más pequeña o del mismo tamaño, entonces tiene la prioridad del aromático. Pero si la cadena lateral es más grande, entonces tiene prioridad esa cadena lateral. Acá una cadena de 7 carbonos con el aromático como sustituyente en la posición 2. Entonces es un 2-fenil. El fenil indica todo el sustituyente aromático, heptano. Cuando tenemos aromáticos disustituidos, entonces podemos nombrarlos de dos maneras. La forma UPAC, que es con la numeración normal, 1, 2, 1, 3, 1, 4, o la nomenclatura común, que también es aceptada en UPAC, que es orto, meta y para. Yo no se lo aprende en este orden. Orto, meta, para. Orto es 1, 2, meta 1, 3 y para 1, 4. Los nombres se pueden poner escribiendo la palabra completa en itálica o cursiva, o en el caso de hacerlo a mano, entonces lo que se hace es subrayar la palabra o la letra para indicar esa cursiva entre comillas, o simplemente se puede poner con la primera letra, O para orto, M para meta y P para. Entonces, si ya tenemos un grupo importante, digamos un sustituyente, que ese sustituyente va a ser nuestro X. La sustitución orto es la 1, 2. En este caso, el X va a estar siempre en la posición 1. Entonces, la 2 puede ser en ambas direcciones. Entonces, en el orto sería los carbonos, los dos carbonos más cercanos a el sustituyente principal o el sustituyente original. El meta van a ser los carbonos 1, 3, si este es 1. Entonces, si contamos, este va a quedar como el carbono 3, o en la otra dirección, este va a ser el carbono 3. Y la sustitución para, que solo hay una posibilidad, en el carbono 4. Entonces, acá tenemos el orto diclorobenceno, lo que quiere decir es una sustitución en las posiciones 1 y 2. Entonces, este dicloro está en posiciones 1, 2. El dicloro en posiciones 1, 2 del benceno. El meta dimetilbenceno, dos metilos en posición meta, uno respecto al otro, una sustitución 1, 3, y el para en sustitución 1, 4. En este caso, para cloro benzaldehído. Entonces, vean que tenemos el cloro en posición para respecto al benzaldehído. El benzaldehído le damos la prioridad en la numeración, la posición 1, y el para es la sustitución 1, 4. Entonces, numeramos y en el carbono 4 vamos a tener el cloro. Recuerden que mis nombres, cuando vimos los nombres comunes de aromáticos, venía el sileno y venían, bueno, que podía estar en diferentes posiciones, y abajo venían los tres nombres o las tres posiciones. Vamos a ver. Entonces, este de acá, ¿cómo se llamaría? Sabemos que ese es el sileno, pero ¿cuál sería este? Orto. Ese sería el ortosileno. El metasileno es el que está ahí abajo, dibujado. Y tenemos una tercera posibilidad,
que es este de acá, y se llama, Parasileno. este sería el parasileno. Entonces, los tres son silenos, pero son diferentes entre sí. Muy importante, esta nomenclatura ortometapara solo se puede utilizar cuando tenemos dos sustituyentes, ni más ni menos. Si tenemos uno, pues no tiene sentido. Y si tenemos tres, tampoco, porque ¿cuál decimos que está orto o cuál decimos que está para respecto a cuál? Ya no funciona. Si tenemos tres o más sustituyentes, entonces vamos a la vieja confiable, utilizamos los numeritos. Como siempre, la nomenclatura la iniciamos desde el grupo más importante y si hay grupos con igual importancia, entonces el que me dé la menor numeración posible para todos los sustituyentes. Profe, Entonces, ajá, yo para ese primero no puedo decir que es un bromosileno. no, porque, bueno, no, sí podría decir que es un bromo sileno, pero el problema con el sileno es que tenemos tres posibles silenos, el orto, el meta y el para. Y usted ya no puede decir bromo ortosileno, porque recordemos que el orto solo se utiliza con dos sustituyentes. Entonces ahí ya no funciona. Ok. De hecho, de los nombres comunes que vimos, este era el único que tenía dos sustituyentes. Y sí, es el único que no podemos utilizar así como para hacer trampa y simplificar el nombre. Por ejemplo, un nombre que sí funcionaría acá es tomar esto como tolueno. Vean que es anillo aromático con un metilo. Entonces, lo nombramos como tolueno y el tolueno, entonces, como estamos utilizando el nombre común, ese metilo del tolueno tiene la numeración 1, entonces sería un 4-bromo 2-metil tolueno. Ese sí lo podríamos utilizar. En el segundo ejemplo, por supuesto, nosotros tratamos de utilizar el nombre común con el grupo funcional más importante. Entonces, acá estamos utilizando el alcohol, el hidroxilo, que se va a llamar fenol, y este fenol tiene la sustitución de dos metilos en las posiciones 2 y 5. Entonces, 2,5 dimetil fenol. Y el que les contaba, el trinitrotolueno. Entonces, vean donde acá tenemos el tolueno y tenemos el trinitro en las posiciones 2, 4 y 6. Este es el TNT, ese explosivo conocido. Si no es conocido, por lo menos lo hemos visto en las fábulas. Principalmente, por ejemplo, la del coyote y correcaminos. Ese explosivo, el TNT, es esta molécula tan simple y tan pequeñita, el trinitrotolueno. Que de hecho es relativamente fácil y se pueden conseguir los materiales para sintetizarlo. Es un proceso que no es tan complicado, es una reacción muy sencilla y obviamente no les voy a decir cómo se hace. Tampoco es que me acuerdo muy bien, pero el tolueno ya hemos visto que es algo que se consigue relativamente fácil en solventes de pinturas, por ejemplo, y el nitro
en realidad no es demasiado complicado unirlo al anillo y se une, de hecho, en estas posiciones, pero bueno, es relativamente fácil, pero hay que manejarlo con mucho cuidado, tanto los reactivos que se necesitan como el producto, porque es sumamente explosivo. Ok, acá tenemos algunos problemas de nomenclatura, cómo nombrar estos compuestos. Entonces podríamos hacer algunos. Bueno, no estoy. Bueno, en el primero nos pide indicar si están sustituidos en orto, meta o para. A ver, el A, ¿qué sustitución tiene? Orto, meta o para. Para. ¿Perdón? No, meta, perdón. Meta, ajá. El B. Para, sí es para. El B sí es para. ¿Y el C? Orto. Este C es orto. Entonces, ahora es otro ejercicio este sí es de colocar los nombres. Entonces, sacamos uno. El B. ¿Quién me dice cuál es el nombre del B? Esa cosa se nombra como un compuesto normal, o sea, el benceno, pero con Con un sustituyente complejo. Sustituyente compuesto, eso. Ajá. Y ese sustituyente es un metilbutil, 3 benceno. y metilbutil, perdón, benceno. ¿Cómo, perdón? 3-metilbutil benceno. 3 metilbutil benceno. Ajá, solamente, como es un sustituyente complejo, entre paréntesis. En este caso no se pone dónde está porque es obvio que es el uno, ya que es el único, ¿verdad? Exactamente, como solamente tiene un sustituyente, entonces ya se sabe que va a estar en la posición 1. Ok, el resto se los dejo. Ven que acá tenemos sustitución con nitro. Bueno, ya sabemos que este grupo, el NO2, se llama nitro. Y hagamos uno de dibujar la estructura. A ver, el C, la metacloroanilina. A ver, ¿recuerdan cuál era la anilina? Creo Vamos que a ver. creo que no vi esa parte, entonces no recuerdo. Yo ¿Cuál, tampoco profe? la recuerdo. Vamos a hacer el C. A ver, ¿quién recuerda cuál era la anilina? Las que pueden tener cualquier configuración. O No, sea, dos. no, la anilina, no, ese era el sileno. Ah, La no. anilina es un nombre común para, vamos a volvernos un momento, Son mías. amina. Entonces, esta es la anilina. Muy bien, sabiendo que esa es la anilina, ¿quién se anima a dibujarlo? Porque ¿dónde la vio? Yo no la vi en ningún lugar. ¿Cómo que no? No, Acá está. no, pasó demasiado rápido. Ahí Exagerado. ya la vi. Anilina. No, es que pasó muy rápido, profe, entonces no lo pude ver. No invente. Muy bien, entonces, si ya sabemos que esa es la anilina, ¿cómo será la metacloroanilina? Sería, digamos, como agarrar el C que está ahí, pero en vez de ese bromo, quitarlo
y ponerle un cloro abajo de la anilina, digo, abajo del NH2. En el 1 y en el 3. Ajá, muy bien. Vamos a ver. Entonces, dibujamos primero la anilina. Y como está en la posición meta, entonces tiene que ser en la posición 1, 3. Ese es el 1, ese es el 2. Oh, está dibujando cuadritos. 1, 2 y 3. Entonces aquí es donde va el cloro. Esa va a ser, entonces, la meta cloroanilina. Muy bien. Y entonces ya sabemos cómo dibujar los demás. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta el momento con aromáticos? Muy bien. Eso es un no, entonces. Disculpen si me muevo mucho, pero anda un condenado mosquito que me está comiendo la vida. Ok, podemos tener, ya lo hemos hablado rápidamente, sistemas aromáticos con heterociclos. Heterociclo se refiere a un ciclo que no tiene solamente átomos de carbono, sino que tiene otros átomos, nitrógeno, oxígeno, azufre, son los que podríamos encontrar. Entonces, bueno, ya vimos la piridina o la pirimidina. Esos pares de electrones del nitrógeno quedan por fuera, hacia afuera del anillo aromático. Entonces no se toman en cuenta a la hora de verificar la regla de Huckel. Y esto tiene, digamos, una regla que no es regla, es algo empírico a pura observación. Si el nitrógeno ya tiene un enlace doble, entonces esos electrones no se toman en cuenta. Si el nitrógeno no tiene enlaces dobles, entonces los electrones se toman en cuenta para el sistema aromático. ¿Qué es lo que sucede en el pirrol? Este nitrógeno no tiene enlaces dobles, entonces los electrones se toman en cuenta en la conjugación, en el sistema aromático. El imidazol tiene los dos casos, un nitrógeno que tiene enlace doble y otro nitrógeno que no tiene enlace doble. Entonces, el que sí tiene, los electrones no se toman en cuenta. El que no tiene doble enlace, los electrones sí se toman en cuenta. Y obtenemos también entonces sistemas aromáticos. Podemos tener otro caso, por ejemplo, el tiofeno, que tiene dos pares de electrones, igual que el furano. ¿Qué sucede en este caso? No tiene doble enlace, entonces un par de electrones se toma en cuenta para la conjugación, para el sistema aromático. El otro par de electrones ya queda por fuera de ese sistema. ¿Por qué es esto? Recuerden que los dobles enlaces se forman entre orbitales p que se traslapan lateralmente. Los enlaces pi son orbitales p traslapados. Resulta que no podemos tener dos pares de electrones en orbitales p con la forma con esta forma paralela para formar la conjugación entre todos los orbitales. Es una conjugación continua, donde todos los orbitales p se están enlazando a la vez entre sí. Eso es la conjugación. Entonces, solamente uno de los pares de electrones está formando parte de
de ese sistema conjugado, de ese sistema aromático. Y esto sucede en ambos casos, en el tiofeno y en el furano. Acá les dejo más ejercicios todavía de nomenclatura y de dibujar la estructura. Vamos a ver. Acá vean que a pesar de que son grupos que no hemos visto la nomenclatura, por ejemplo, acá este grupo ya lo vimos en los nombres comunes. Este, que es la anilina, lo vimos antes. Ya sabemos que el NO2 se llama nitro. Vamos a ver, ¿qué más? Tal vez uno complicado, porque no hemos visto la nomenclatura, es este D. Entonces, vamos a hacerlo. Ácido ortoaminobenzoico. ¿Recuerdan cuál era el ácido benzoico? Un benceno, no, mentira. Un benceno, ajá. Por supuesto, estamos hablando de Un OH. aromáticos. No, eso es un alcohol. Un benceno. Ácido benzoico. ¿A qué le suena? A que tiene que tener la terminación de un ácido carboxílico, pero con un benceno en el raíz. Un ácido carboxílico, exactamente. Aquí tenemos entonces el ácido benzoico. ¿Y qué más tenemos en ese ácido benzoico? Que es uno de los nombres comunes. ¿Qué nos falta? Es amino, entonces tiene que, como es O, el orto creo que era con separación de 4, ¿verdad? No. No, uno Recuerden y dos. Ese es, ortometapara. el orto es el siguiente nada más, ¿verdad? Ajá. Ok, sería un NH2 ahí. Amino, que suena mucho a amina. Entonces, ese sería el ácido ortoamino benzoico. Bien. Entonces, ven, la nomenclatura es fácil construirla. Muy bien. Vamos a ver qué más tenemos. Alcoholes. Ok. ¿Hay alguna pregunta con aromáticos antes de pasar a alcoholes? Si dicen que no dicen nada, entonces alados. Muy bien. Entonces vamos con alcoholes. Los alcoholes ya ustedes los conocen. Es un grupo OH unido a un átomo de carbono. Ahora, si ese carbono está unido o forma parte de una cadena, entonces es lo que se conoce como un alcohol. Si está unido o si ese carbono forma parte de un aromático, digamos, recibe un nombre más especial porque estos son los fenoles derivados del fenol que ya acabamos de ver. Y podemos tener también un caso, digamos, particular, donde tenemos doble enlace y en alguno de los carbonos que forman parte del doble enlace tenemos un alcohol. Entonces, la terminación del alcohol es ol. La terminación de un alqueno era eno. Entonces, la suma de eno y ol es lo que nos da el enol. De ahí viene el nombre de los enoles. Alqueno más alcohol. ¿Qué
¿Qué más? Bueno, los alcoholes es hasta el momento el grupo más importante que hayamos visto. Eso quiere decir que el alcohol tiene prioridad sobre los alquenos, sobre los alquinos y por supuesto sobre todo lo que está abajo, alcano y aluros. Entonces, en la nomenclatura de los alcoholes, nosotros vamos a tener que buscar la cadena más larga que contenga el alcohol. Le vamos a dar a esa cadena la terminación ol. Pero vamos a mantener, por decirlo de alguna forma, vamos a mantener, si es un alcano, vamos a mantener el an, de la terminación ano del alcano, vamos a mantener el an, entonces sería más bien una terminación anol. Si es un alqueno, el alqueno tiene terminación eno, quitamos la o y le ponemos ol. O si es un alquino, entonces terminación in y al final el grupo importante, el alcohol. Entonces tendríamos un inol. Igual que con los alquenos, entonces numeramos la cadena empezando por el extremo más cercano al grupo importante, o sea, al alcohol. Y luego numeramos todo el resto de sustituyentes. Profe, Sí, y si hubiera un alqueno, un alquino y un alcohol, sería eninol. sería un eninol, exactamente. Ok. Hay algo importante en esto. El grupo importante siempre es el que va a tener la terminación. Es decir, el grupo importante siempre va a llevar el nombre al final. Por ejemplo, en los alcoholes, la terminación ol. El resto de grupos menos importantes se van a nombrar como sustituyentes. Pero como los alquenos y los alquinos forman parte de la cadena, es decir, son enlaces dobles o triples que componen la misma estructura de la cadena, entonces ellos también se nombran al final, aunque no sean el grupo más importante. Por eso vamos a tener estas terminaciones enol, inol o eninol, si tuviéramos ya los tres. Entonces, bueno, acá la cadena más larga de 5 carbonos, alcohol en la posición 2, sustituyente metilo en la posición 2, entonces 2-metil, pentan, 2-ol. Vean que acá siempre vienen dos nomenclaturas. Una nomenclatura que es donde se ponía el número antes de la longitud de la cadena principal y la otra que es la más nueva y por lo tanto la más correcta, donde se pone el número directamente antes del sustituyente o del grupo importante. Entonces, 2-metilpentan, una cadena de 5 carbonos. Vean que el prefijo pent, solamente el prefijo pent, indica que es una cadena de 5 carbonos. Luego tenemos el ant, el an, que lo que nos indica es que es un alcano. Ese an nos está diciendo que es un alcano, o sea que no hay dobles o triples enlaces. Y luego la terminación ol para el grupo importante, para el alcohol. En el ejemplo siguiente, en el ciclo, entonces tenemos de cadena base un ciclo de 6, un ciclo hexano. Tenemos 2 alcoholes, igual que pasaba con los alquenos, y tenemos 2 grupos repetidos, entonces lo ponemos con los prefijos de cantidad. Entonces esto sería un diol, di, 2
iol de alcoholes que están en las posiciones 1, 4 del anillo. Entonces es 1,4 diol. Y acá, además nos indican la estereoquímica, que ambos están hacia afuera del plano. Y como es un ciclo con dos sustituyentes, entonces podemos usar la nomenclatura cis-trans. En este caso, los dos están hacia afuera del mismo lado. Entonces es un cis ciclohexano 1,4 diol. Algo importante, igual que pasaba con los alquenos, vean que acá termina en N. El pentán termina en N y luego sigue ol del alcohol. Entonces tenemos consonante vocal. Acá no lo dejamos como ciclohexano, sino que decimos ciclohexano, le ponemos la vocal, porque después viene el diol, que empieza con consonante. Luego, en este tercer ejemplo, la cadena más larga que contiene el grupo más importante es de 4 carbonos y el aromático lo nombramos como sustituyente. Entonces, este va a ser un 3-fenil, bután, una cadena de 4, 2, ol, indica que el alcohol está en la posición 2. Muy bien. ¿Alguna pregunta con alcoholes hasta el momento? Ya se me hizo un enredo, profe, en la mente de tanta materia, pero está bien. Y vean que estamos viendo el primer grupo funcional importante. O sea, además de las cadenas de carbonos, solo hemos visto los haluros, que son sustituyentes, y los alcoholes. ¿Y cuántos grupos funcionales habían? Alcoholes, aminas, amidas, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, éteres, ésteres, amidas. Profe, qué grosero. Vamos a tener con qué entretenernos el próximo semestre. Sí. Bueno. Profe, tuve el audio abierto todo el tiempo, pero lamento ¿Perdón? mucho. Que tenía el audio abierto y no me di cuenta. No, tranquilo. No sonó nada comprometedor. Entonces, Ok. Aquí algunos alcoholes con nombres comunes. Estos en realidad ya no, tal vez no son tan importantes que se los aprendan. El alcohol bencílico, vean acá donde tenemos el grupo bencil, que es el aromático con un carbono adicional. Sí, esto es algo que se lo pueden encontrar, porque una nomenclatura común que no es IUPAC, es decir, alcohol y terminación ico. Por ejemplo, el alcohol etílico, que en realidad es etanol. O el alcohol metílico, que es metanol. Entonces, esa es una nomenclatura que se pueden encontrar también. Por ejemplo, acá el alcohol alílico, donde el grupo alilo, el alil, es el propeno. El alcohol terbutílico, entonces aquí tenemos el terbutil, que lo habíamos visto en la nomenclatura común, en los nombres comunes para alcanos. Algunos que sí considero importantes, el etilenglicol. Etilén, que nos quiere decir es un eteno, 2 carbonos, y glicol, lo que nos quiere decir es que hay 2 alcoholes, en este caso un alcohol en cada carbono. El etilenglicol es entonces el 1,2 etanodiol,
Luego podríamos tener el propilenglicol, que voy a ponérselos por acá. El propilenglicol es lo mismo que decir 1,2 propanodiol. O podemos tener la cadena de 3, el propano, pero con 3 alcoholes. Este es el que se conoce como glicerol o glicerina. Supongo que ese lo han escuchado o lo han visto por algún lugar. Por ejemplo, en muchas cremas o champús, por ejemplo, se utilizan glicerol o glicerina como humectante. Los fenoles podemos nombrarlo más como fenol, partiendo de la base del aromático con alcohol que se llama fenol y entonces dándole el nombre como un sustituyente a un aromático. Ok, ejercicios de nomenclatura. Vamos a ver qué sigue. Hay varios ejercicios. Y mira, y terminamos la presentación. Excelente. Entonces, tenemos unos minutos para hacer ejercicios. Vamos a ver cuál está bonito. ¿Qué tal el D? Háganlo ustedes. Les doy un par de minutos y luego alguien coloca la respuesta. Y si no se anima nadie, entonces lo hago dedocráticamente. El D. El D. ¿Quiere que dibujemos el D, profe? No, que pongan el nombre. Ah, el nombre. Profe, no sé cómo se hace eso. A ver, ¿cuál es la cadena base? La cadena principal. La del ciclo ese. Ajá. Recuerden, siempre Y es tenemos un que cis, empezar por si la no me cadena equivoco, principal. A ver, los grupos importantes, ¿en qué posición están uno respecto al otro? El 1, el 2. Eso es cíclico, profe, es que no sé si esa rayita sí es. Sí, sí, es cíclico. Ah, ok. Profe, yo para eso puedo usar orto. No, orto solo en aromáticos. Ah, cierto, cierto. Ni siquiera en un ciclo de 6, como en este de acá, aquí no podemos usar orto, ni para ni meta. Eso es solo para el benceno. A ver, ¿ya tienen el nombre? Yo hice uno, pero estará bien. Podría partírselo, pero A ver, seguro que está dígalo, a mal. ver.
Ah, lo puedo escribir, así es menos humillación. Sí, sí, claro. Bueno, me quedo así. Use texto mejor, Ok. no fácil. Yo lo aprendí a las malas. ¿Cómo? Que puede hacerlo con texto, entonces es más fácil escribir. Sí. Sí me quedo. Cis, 2-bromo, ciclopentanol. Ujú. Un par de correcciones, no es cis, es trans, Es trans. claro. Ah, sí, tienes razón, lo lamento. Ah, creo que lo borré. No importa. Ahí está. Bromo con líneas, alcohol con cuña rellena, entonces el bromo está hacia adentro y el alcohol Sí, sí. está hacia afuera. Lo Esto siento, es un trans. no lo vi. 2-bromo, ciclopentanol, muy bien, pero sin el guión. Se escribe corrido. Guiones entre número y letra, Ok. comas entre números y entre letras, pues no hay nada. Muy Bueno, bien. no estaba tan perdido entonces. No, no. Bastante bien. El F. Profe, borro eso entonces. No, déjalo ahí. Es que no sé cómo moverlo y quedó ahí como medio raro. Vamos a ver. Ah, porque sí, sí puede, pero pues yo no puedo. Con las flechitas. Oh, ¿qué es esto? Bueno, Bueno, no importa. vamos a ponerlo bien. Entonces, este sería un trans. Dos bromo. Ciclopentanol. Y como siempre participan los mismos, entonces la F ya se fueron cuando se asustaron. Juan Diego, dígame usted el nombre de ese compuesto F. ¿Quién, profe? Juan Diego. Juan Diego, Ah, es que- vamos a ver, demos un par de minutos. Está FK, Juan Diego, pero Ciclopentén, 3-sol. Casi, pero no. ¿Cuál es el grupo más importante que tenemos ahí? ¿Es el alcohol o es el alqueno?
El que no. No, el alcohol. Sí, el alcohol. Recordemos, el alcohol está por encima de todos los que hemos visto hasta ahora. Entonces, la numeración hay que iniciarla en el alcohol. El alcohol tiene que ser el 1 y luego pues buscamos la menor numeración posible. Profe, entonces queda. No, muy bien. Entonces quedaría como ciclopentén. Vamos a ver. Ciclopent, perdón. 2 en 1 ol. Profe, Ajá. Acá sí. ese 1 ol tengo que ponerlo. No se puede sobreentender. Acá es mejor ponerlo porque tenemos varios sustituyentes. Entonces, recordemos que cuando no hay que ponerlo es cuando tenemos solamente uno, porque ya sabemos que va a quedar sí o sí en el carbono 1. Profe, yo Pero sí, siempre puedo enumerarlo para no jugármela. O no puedo. sí puede. Pero digamos, como antes que usted decía que podía sobreentender el doble enlace en un ciclo, puedo no sobreentenderlo. Puede no sobreentenderlo. O sea, poner el número no está mal. De hecho, sí, tal vez es mejor ponerlo siempre para evitar algún suffix donde sí sea necesario y que se nos vaya. Buenísimo, Este, profe. ok, ahora hagamos alguna de las estructuras. Vamos a ver. El F. Ahora, algo importante que no hayamos visto de los alcoholes. Cuando los alcoholes están como un sustituyente, entonces se nombran como hidroxi. Sabiendo eso, ¿cuál sería la estructura del compuesto F? A ver, tenemos un fenol, que ya sabemos cómo es el fenol. Es un benceno con un alcohol. Dice que en la posición 2, perdón, en la posición orto de ese fenol tenemos un sustituyente complejo. Ese sustituyente complejo en la posición orto, entonces en el orto es un 2-hidroxietil. La cadena principal de ese sustituyente complejo es un etil, 2 carbonos, y ese sustituyente complejo tiene en la posición 2 un hidroxilo. Entonces, este es el carbono 1, este es el carbono 2, acá tiene un hidroxilo. Entonces, esta sería la estructura del compuesto F. ¿Cómo les quedó a ustedes? ¿La misma o no? Pero me quedé igual. Sí, recordemos que las estructuras podemos dibujarlas para un lado o para el otro, pero si seguimos las reglas y nos da el mismo nombre, entonces estamos hablando del mismo compuesto. Muy bien, ahí tienen bastante para practicar. Quedaríamos por acá. Si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta ya para ir terminando? Ahí hay más ejercicios. Uy, este está bonito.
2 alquenos con alcohol. Los alquenos tienen isomería E y Z. Qué interesante. Muy bien. Y esto sería, voy a subirles esta presentación actualizada ya con los alcoholes, que creo que la que tienen hasta este momento no tiene la parte de los alcoholes. Entonces, espero mañana o a más tardar el miércoles estarles enviando las notas y nos veríamos después de vacaciones. Ya saben, cualquier pregunta por correo o por chat, pueden hacerla con confianza. Y Rafael está jugando con la cámara. Pero es que quería, si lo toco muy rápido, al parecer se queda ahí quieta. Bueno, chicos, entonces nos vemos. Ya saben, tienen bastantes ejercicios de todo, si no los han hecho, entonces pueden hacerlos. Cuídense bastante, no salgan si no es necesario. De esto, pues, si nos esforzamos entre todos, pues vamos a salir de buena forma. Bueno, provecho en el almuerzo y